la no repetición, ¿no? Las reformas institucionales y la lucha misma contra la impunidad. Entonces esos son los puntos principales de vínculos entre el desplazamiento forzado y la justicia transicional, y por qué deberíamos, desde el punto de vista legal o moral, tratar el desplazamiento forzado en cualquier proceso de justicia transicional. Algunos ejemplos básicos ya los iremos retomando a la medida que estudiamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En Timor Oriental, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, definió el desplazamiento forzado como arma de guerra, definió que la mayor cantidad de víctimas mortales fue por causa de desplazamiento forzado, definió el impacto que tuvo sobre la población civil, más allá de la muerte de víctimas, y esto, que creo que es un punto muy interesante que trabajó la Comisión de la Verdad en Timor Oriental, trabajó la reincorporación de victimarios en comunidades desplazadas. Y el ACNUR acá también jugó un papel trabajando con la Comisión. Otros dos ejemplos, Sierra Leona y Liberia, definieron que 19.8% y 36% respectivamente de las violaciones reportadas fueron por desplazamiento forzado, ¿no? Eso para entender digamos, cómo algunas comisiones de la verdad lo han tratado. Procesos penales, acá hay muy poco, pero hay muy poco en comparación a la cantidad de víctimas. El Tribunal Especial para la Ex-Yugoslavia lo trató de una u otra manera, y el Tribunal Especial para Camboya también. También entraremos en esto un poco más adelante. Y después, en términos de soluciones duraderas o restitución, en Bosnia se apoyó el retorno de aproximadamente la mitad de los desplazados. Estos son algunos ejemplos para que tengamos en cuenta mientras avanzamos a lo largo de la presentación. Desafíos. En generales, y esto está vinculado con los vínculos, y ya lo hemos, creo que, mencionado en más de una oportunidad. La falta de jurisprudencia sobre el delito de desplazamiento forzado. Creo que si para tratarlo desde el punto de vista penal, no hay muchísima jurisprudencia. ¿Qué puede pasar en otros procesos? Fiscales priorizan otros delitos menos complejos. Eso puede ser un tema. Otro tema es cómo sancionamos a los responsables de desplazamiento forzado. ¿Qué dice la jurisprudencia internacional? Bueno, Gabriel Rojas, nuestro colega de ACNUR, acaba de terminar su doctorado sobre este tema particular, entonces Gabriel nos podrá dar algunas luces sobre cómo se puede sancionar a los responsables, pero no hay muchos estándares, ¿no? Comparándolo con otras violaciones como desaparición forzada o tortura. Y la prueba también es mucho más complejo. Marcos también mencionaba esto. Sabemos en gran parte cuántos hay, más o menos quiénes son los actores responsables, pero ¿qué pruebas tenemos? ¿Cuáles son los estándares de prueba, ¿no? Estos son desafíos que tenemos, no solo en Colombia, pero sino que han aparecido en otros procesos, incluyendo tribunales internacionales. Otro desafío, esto creo que sí, también se dijo en más de una oportunidad, los procesos de transición complejos. Si durante la implementación de una comisión de la verdad o durante la implementación de procesos penales, ¿qué pasa si los desplazamientos siguen ocurriendo? Esos desplazamientos se van a tratar como parte del conflicto armado, se van a tratar como parte de otro tipo de proceso. Esto también suele pasar, no solo en Colombia. Programas de restitución o reparación pueden generar riesgos para la población civil. Colombia también es un ejemplo con programas de restitución de tierras. Esto es, un proceso de justicia transicional generándole más riesgos a la población civil y a la población desplazada en particular. La cantidad de víctimas.
teniendo en cuenta la cantidad de víctimas de desplazamiento forzado que hay en el mundo o de refugiados que hay en el mundo, los países que adelantan un proceso de justicia transicional tienen la cantidad de recursos suficientes para dar respuesta desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la verdad o desde el punto de vista de la restitución. Es otro desafío a tener en cuenta. Y el último, la participación efectiva de desplazados internos y refugiados. Si ya sabemos desde el minuto cero que no hay recursos suficientes, se está generando una falsa expectativa si se impulsa la participación efectiva de desplazados y refugiados, o una participación tiene un valor intrínseco en sí mismo que se justifica más allá o sin perjuicio de la limitación de recursos. ¿Cómo se logra una participación efectiva con un enfoque diferencial? ¿Cómo a comunidades indígenas desplazadas les interesa participar en una comisión, en una audiencia, en una comisión de la verdad, tal como está diseñada desde el punto de vista estatal? Son preguntas que nos tenemos que hacer y creo que iremos abordando a lo largo del día de hoy. Entonces, ese es el marco, un marco teórico. Como digo, vínculos entre justicia transicional y desplazamiento forzado y algunos desafíos que surgen a raíz de esos vínculos. Ahora ya entramos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y iremos viendo de qué manera esto nos puede ser útil en la reflexión que estamos teniendo hoy. La Corte Interamericana, ¿cómo trata el desplazamiento forzado? Lo trata bajo el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 22 es el de la libre circulación. No habla de desplazamiento forzado como tal, pero a través de su jurisprudencia a que acude a los principios rectores que mencionaba Joseph hace un rato. Entonces, lo trata como una violación al artículo 22, pero casi siempre lo vincula a otros derechos. Entonces, para la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, el desplazamiento forzado implica una violación de múltiples derechos. Entonces, la Corte puede decir, artículo 22, se viola la libre circulación en relación a acceso a la justicia. Si es que no se accedió a la justicia bajo ese proceso por el delito de desplazamiento forzado. O se violó el artículo 22 y el artículo 4, el derecho a la vida, o el derecho a la integridad personal, el artículo 5. Entonces, casi siempre cuando vemos jurisprudencia de la Corte, no trata el 22 solo, la libre circulación, el desplazamiento forzado solo, lo trata en relación a otros derechos. Además de eso, y esto acá lo cito, la Corte habla de una situación de facto desprotección respecto de personas que se encuentran en situaciones semejantes. Marcos también hacía referencia a esto. Los desplazados, y esto lo dicen muchos informes en Colombia, están en una situación mucho peor que personas en situaciones similares. Y también, por último, la Corte, y esto lo dijo en un caso contra Surinam, es un delito, es una violación a los derechos humanos continua, lo cual también puede ser relevante para fines de investigación penal eventualmente. Entonces, esos son ese es el marco teórico general de cómo la Corte analiza el desplazamiento forzado